Mis padres me dieron en adopción y ahora me invitan para restregarme su familia en la cara, pero sus hijos escuchan mi horrible infancia en hogares de acogida y ahora los odian. Mis padres biológicos fueron novios en la universidad. Mi madre quedó embarazada de mí accidentalmente. Ninguno de los dos estaba preparado para ser padre y no sabían qué hacer, así que hablaron con la familia de mi madre y decidieron darme en adopción. Así fue como terminé en el sistema de acogida. Vivir en hogares de acogida no fue como algunos imaginan, no tenía una familia propia, nadie a quien acudir o en quien apoyarme y sentía que estaba constantemente sola. No solo era la falta de una familia lo que lo hacía tan difícil, sino también el acoso que sufría. Siempre me molestaban niños mayores que parecían tenerme como objetivo por ser tímida y diferente. No era el tipo de niña que podía defenderse fácilmente y ser introvertida me convertía en el blanco perfecto para ellos. Se burlaban de mí por ser nerd, por no encajar, por ser tan callada. Durante muchos años, no tenía idea de dónde venía, quiénes eran mis verdaderos padres o cuál era mi historia. No sabía nada sobre mis padres biológicos ni por qué decidieron darme en adopción. Esa parte de mi vida era un misterio del que nadie hablaba. Finalmente, fui llevada con una familia que parecía tener una casa de acogida un poco mejor y al principio parecía que las cosas finalmente mejorarían. Estaba emocionada porque por fin tenía una familia, pero rápidamente me di cuenta de que esta nueva vida no era tan buena como había esperado. La familia que me aceptó parecía estar más interesada en el dinero que recibirían por cuidarme que en realmente preocuparse por mí. Me trataban como si solo fuera otra responsabilidad más. Me hacían dormir en una pequeña habitación llena de otros niños que también estaban en la misma situación que yo. Todos estábamos amontonados en el mismo espacio, sin privacidad y se sentía asfixiante. Era difícil sentirse parte de la familia cuando me trataban de esa manera. Lo único que me mantenía en pie era la escuela. Era el único lugar donde podía concentrarme en mis estudios y tratar de construir un futuro para mí. Aunque todo lo demás en mi vida parecía tan difícil, al menos en la escuela tenía la oportunidad de escapar por un rato y soñar con algo mejor. Cuando estaba en la secundaria, ocurrió algo increíble que nunca olvidaré: gané el concurso de ortografía de la escuela. Se sintió como uno de los mayores logros de mi vida hasta ese momento. Para hacerlo aún más especial, mi nombre, mi foto y el nombre de mi escuela fueron publicados en el periódico local. Para alguien que tenía esta clase de vida, era un gran logro, pero este logro fue también un punto de inflexión en mi vida de una manera que nunca esperé. Resulta que ese artículo en el periódico fue la forma en que mi madre biológica se enteró de mí. Después de darme en adopción, siempre había sentido curiosidad por mí, había intentado encontrarme antes, pero durante años no tuvo suerte. Sin embargo, después de ver el periódico y ver mi nombre, finalmente tuvo la señal que había estado esperando. Ella dio el primer paso buscando más información de mí. De alguna manera encontró mi dirección y me envió una carta. Hasta el día de hoy no estoy segura cómo obtuvo esa información, pero así fue como pudo comunicarse conmigo. La carta que me envió fue intensa, así que quiero catalogarla. Decía que era mi mamá biológica y me pidió que la contactara. Tuve que leer la carta 3 veces, pero lo que realmente me afectó fueron las fotos que incluyó en la carta. Había fotos de ella y de mi padre biológico, ambos luciendo tan felices y enamorados. En esas fotos parecían tenerlo todo bajo control. Mirándolos, podía ver un poco de mí misma en la sonrisa y los rasgos de mi madre. Fue una sensación extraña reconocer esa conexión y darme cuenta de cuánto me parecía a ella. Después de pensarlo durante unos días, decidí responder a mi madre biológica. Tenía tantas preguntas, especialmente después del impacto de recibir su carta. Quería entender por qué me dio en adopción tantos años atrás. En su respuesta, me explicó que era joven y que no estaba preparada para hacerse cargo de mí. Escribió que tomó esa decisión porque sentía que no estaba lista para la responsabilidad de la maternidad y que lamentaba lo que hizo. También le pregunté por qué me estaba buscando después de tanto tiempo. En su siguiente carta, me dijo que siempre había pensado en mí y que tenía curiosidad por saber cómo me iba y dónde estaba viviendo. Dijo que nunca me había olvidado y que se preguntaba cómo había resultado mi vida. Después de semanas intercambiando cartas, las cosas se intensificaron más. Mi madre biológica me preguntó si ella y mi padre biológico podían conocerme en persona. No estaba segura de estar lista para ese tipo de encuentro. Parte de mí quería rechazarlo porque me resultaba mucho, pero ella insistía en que solo sería una reunión y que no haría daño conocernos y hablar. Después de mucha duda,
Acepté, pensando que tal vez me ayudaría a comprender más sobre mi pasado y mis padres biológicos. El día en que conocí a mis padres biológicos resultó ser una de las experiencias más incómodas y desagradables de mi vida. Desde el momento en que llegué, todo se sintió extraño. Ninguno de los dos parecía estar cómodo a mi alrededor, ni siquiera me saludaron apropiadamente, sin abrazos, sin apretones de manos. Mi padre biológico apenas me miró y no dijo una sola palabra en todo el tiempo. Era como si estuviera ahí físicamente, pero emocionalmente ausente. Mi madre, en cambio, parecía nerviosa y no paraba de hablar de cosas aleatorias sobre su vida. No quería que haya silencio en la reunión en ningún momento. En un momento de la conversación, mencionó casualmente que ahora estaban intentando tener otro hijo, ya que ya estaban casados. Pensé, ahí estaban ellos hablando de empezar una familia, teniendo otro hijo, mientras yo estaba sentada ahí tratando de entender cuál era mi lugar en sus vidas. Así que reuní todo el valor que pude y solté, ¿alguna vez van a adoptarme? ¿No quieren que vuelva con ustedes? Cuando escucharon esto, mis padres biológicos se quedaron helados. Mi padre, que hasta ese momento casi no había dicho nada, miró de reojo a mi madre. Mi madre, en cambio, intentó explicarse. Dijo que solo querían verme para asegurarse de que estaba bien. Admitió que siempre habían sentido cierta culpa por haberme abandonado, pero que no era posible que me adoptaran. Explicó que no podían traerme de vuelta a sus vidas sin que todos se enteraran de que había quedado embarazada de mí cuando era joven. Había mantenido todo en secreto de casi todos, incluso de la familia de mi padre biológico. No quería que nadie supiera la verdad. Me dijo que ella y mi padre habían decidido comenzar de cero con nuevos hijos, que esta reunión era para que yo tuviera un cierre, para que en el futuro no me quedaran preguntas sobre ellos. Me di cuenta de que para ellos yo solo era un recordatorio de algo que querían olvidar. No era deseada, no era importante para ellos, me sentí como si no fuera nada. Estaban perfectamente bien con la idea de tener nuevos hijos, pero ni siquiera podían considerar la posibilidad de traerme de vuelta a sus vidas. Solo era un error que querían borrar, una parte de su historia que desearían que nunca hubiera sucedido. En ese momento, me sentí más abandonada que nunca. Estaba furiosa con ellos, así que les dije que podrían haberse ahorrado contactarme después de tantos años, que era cruel. Mi vida había sido difícil, pero estaba tratando de salir adelante sola. Sin embargo, ahora ellos me habían roto aún más. No quería hablar con ellos nunca más, no quería que jugaran con mis emociones dándome falsas esperanzas solo para luego decepcionarme otra vez. Miré directamente a mi madre biológica y le dije que podía seguir con su vida como quisiera, pero que no era mi responsabilidad hacerla sentir mejor o aliviar su culpa. Ya había pasado por demasiado en el sistema de acogida y no quería que lo hicieran aún más difícil para mí intentando mantenerse en contacto. Dejé en claro que prefería no conocerlos nunca que conocerlos y seguir siendo rechazada. Pude ver la cara de mi padre biológico ponerse roja de vergüenza y mi madre parecía al borde del llanto. No les dije más nada y me levanté. Después de ese día, corté toda comunicación con mi madre y esperé que simplemente desapareciera. No quería saber nada de ella ni de ellos. Toda la experiencia me dejó destrozada y lloré durante días. Me tomó mucha terapia, a la que accedí más adelante en mi vida, para comenzar siquiera a aceptar esa realidad, entender que tal vez nunca tendría el tipo de familia con el que había soñado. Afortunadamente, ahora tengo una pareja maravillosa que realmente comprende mi crianza, me ama por quien soy y eso es algo que nunca pensé que llegaría a experimentar. Nunca sentí la necesidad de volver a contactar a mis padres biológicos ni me he preguntado sobre ellos todos estos años. He aprendido a vivir sin la idea de tener una familia, al menos no una familia de sangre. Hace poco recibí un correo electrónico de alguien llamada Kylie, quien decía ser mi hermana. En el correo me explicó que recientemente había descubierto que yo existía. Aparentemente, había estado revisando algunas fotos antiguas de embarazo de mi madre biológica y encontró una de mí en el hospital justo después de que ella me diera a luz y me abandonara. Fue entonces cuando Kylie y su hermano confrontaron a mis padres biológicos y lograron obtener la verdad sobre mí. Mi hermana escribió que luego me buscó en LinkedIn y así pudo contactarme. Dijo que siempre había querido una hermana y que le encantaría conocerme, agregando que podía tomarme mi tiempo para pensarlo. Me sentí como una niña otra vez, la misma niña que pasó noches sin dormir después de haber conocido a mis padres biológicos aquella vez. Había trabajado tanto para seguir adelante, pero ahora con este correo sentía que me estaban arrastrando de nuevo a una situación en la que no quería estar.
Todavía estaba asimilando su mensaje cuando, 2 días después, mi madre biológica también se puso en contacto conmigo. Aparentemente, había conseguido mi dirección de correo electrónico a través de su hija y en su mensaje me invitó a cenar en su casa. Dijo que sus hijos tenían muchas preguntas para mí y que realmente quería que fuera a conocerlos a todos. Incluso escribió que mi padre biológico se comportaría mejor esta vez, como si estuviera reconociendo lo incómodo que fue nuestro último encuentro cuando apenas me dirigió la palabra y se negó a interactuar conmigo. Siento que solo están tratando de actuar como si les importara por sus hijos, para no quedar mal con ellos, cuando en realidad estoy segura de que no les importo de verdad. Su repentino interés en mí se siente como una mentira y no estoy segura de si quiero ser parte de ello. Así que ahora recurro a Reddit solo para estar segura. ¿Soy la mala si rechazo su invitación a cenar o debería hacer el esfuerzo por mis hermanos? Actualización 1. Los comentarios han estado divididos entre no ir por mis padres y los que dicen que mis hermanos podrían ser muy diferentes a ellos y yo estoy igual de dividida, porque ciertamente mi hermana sonaba que quería tener a una hermana. A diferencia de mis padres que solo tenían curiosidad por mí. Lo peor de todo esto es que es una experiencia bastante única, porque no hay muchas personas pasando por este mismo problema que me puedan aconsejar. Para añadir más información, anoche mi madre biológica me envió otro correo electrónico. Me preguntó si iba a aceptar su invitación a cenar para el próximo fin de semana e incluso me preguntó cuál es mi comida favorita para poder cocinarla para mí. Al principio no sabía qué pensar, para ser sincera, me resultó un poco inquietante. Me está haciendo preguntas tan consideradas, pero se siente extraño porque ha sido una completa desconocida para mí toda mi vida. Nunca he tenido una relación con ella y ahora de la nada está actuando como si le importaran todos estos pequeños detalles, que me gusta comer, cuando puedo ir y cosas así. Mi intuición me dice que sus hijos están preguntando por qué ellos me dieron en adopción y no saben qué responder. Seguramente quieran tratarme bien en la cena, prepararme lo que me gusta, hacerme sentir bien para que sus hijos no los odien por lo que me hicieron. Claro, no tengo experiencia porque nunca he tenido una familia, pero si hubiera sabido que mis padres dieron en adopción a mi hermana y nunca regresaron por ella, me molestaría. Todavía estoy dividida entre querer conocer al resto de mi familia biológica o dejar todo esto atrás. Es una situación difícil y realmente necesito tiempo para pensarlo. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización. Después de mucho debate interno y, sinceramente, una gran lucha emocional, finalmente decidí reunirme con mis padres biológicos y sus hijos, Kylie y Matt. No lo hice por mis padres, lo hice por mis hermanos. Quería conocerlos porque el correo de mi hermana sonaba sincero. Así como tampoco quería que mis padres contaran una versión de los hechos diferente. Desde el momento en que entré a su casa, mis padres biológicos actuaron de una manera excesivamente amable, casi como si estuvieran esforzándose demasiado en demostrar lo preocupados que estaban. Era obvio que querían parecer los padres perfectos frente a sus hijos, como si intentaran borrar el pasado y demostrar que no eran los villanos que me habían abandonado. Su comportamiento se sentía tan ensayado, tan calculado, como si estuvieran montando un espectáculo para sus hijos, tratando de limpiar su imagen. Podía notar que no querían ser vistos como malos padres, especialmente no frente a sus hijos. Esta vez, incluso mi padre biológico me hizo muchas preguntas sobre mi vida y parecía excesivamente entusiasmado por conocerme. Como Kylie y su hermano estaban interesados en saber sobre mi vida y mi experiencia en hogares de acogida, decidí ser completamente honesta con ellos, justo como querían. Y contarles la dolorosa verdad sobre lo horrible que fue mi infancia. Les hablé sobre los abusos, el acoso, la soledad. Me abrí sobre todas las cosas que enfrenté, todo lo que tuve que soportar al crecer sin una familia, sin nadie que realmente se preocupara por mí. No iba a contar otra versión solo porque mis padres estaban siendo buenos y amables. Esa fue mi vida y no iba a ocultarlo por nadie. Mientras Kylie y Matt me miraban con sorpresa y preocupación, mis padres biológicos, en lugar de mostrar empatía, intentaron minimizar todo lo que les conté. Actuaban como si no hubiera sido tan grave, como si estuviera exagerando para dar lástima. Dijeron cosas como seguro no fue tan malo e insinuaron que tal vez estaba dramatizando mi historia para buscar simpatía. Se notaba que querían minimizar todo lo que pasé solo para sentirse mejor con ellos mismos. De todas formas, yo seguí contando mi historia y eso es lo único que me importaba. Si eso los incomodaba, no era mi problema en absoluto. Por suerte, Kylie y Matt no estaban escuchando a sus padres y querían saber más de mí. Hacían todo tipo de preguntas,
Se notaban molestos de que sus padres intentaran interrumpirme y restarle importancia a mis sentimientos. Estoy segura de que también se sintieron mal al saber que mientras ellos crecieron con una vida feliz junto a mis padres biológicos, yo fui dejada atrás y tuve que sobrevivir sola. No era que quisiera que sintieran lástima por mí, pero me hacían preguntas y tenía que contarles toda la verdad, sin importar lo cruda que fuera. Kylie tenía lágrimas en los ojos cuando me abrazó y tanto ella como su hermano se volvieron contra sus padres, preguntándoles cómo pudieron hacerme esto, cómo pudieron haber abandonado a su propia hija. Matt incluso me dijo que le habría encantado haber crecido con 2 hermanas en lugar de solo una y escuchar eso me rompió el corazón. Estaba viendo borroso porque tenía mis ojos llenos de lágrimas, porque me estaban diciendo muchas cosas hermosas, pero mis padres biológicos no estaban contentos y necesitaban darle vuelta al asunto para no quedar mal parados. Comenzaron a acusarme de inventar historias para poner a sus hijos en su contra. Mi padre biológico me llamó celosa y llena de odio. Sí, en ese momento se terminó lo de ser amables y educados, pasaron a atacarme abiertamente frente a sus hijos. Mi madre biológica también insistió en que, aunque todavía sentía culpa por haberme dado en adopción, yo debería hablar más sobre las cosas buenas de mi vida en lugar de enfocarme solo en lo malo. Se notaba que estaban desesperados por distanciarse de la verdad, tratando de etiquetarme como una persona resentida. Si lo que sucedió en mi vida suena como un ataque para ellos, entonces será porque han sido unas malas personas, no porque yo cuente o calle lo que sucedió. No ofrecieron esa noche ni en nuestra reunión anterior algún tipo de disculpas, solo excusas y acusaciones, nada más. Y no solo yo lo había notado, sus hijos los estaban acusando exactamente de eso. Ellos seguían insistiendo y defendiéndose. Ya estaba frustrada y finalmente exploté. ¿Saben qué? Ya basta. Les he dicho la verdad, les he contado lo que me hicieron pasar, cómo sus acciones me afectaron durante años y aún así lo único que han hecho es tratar de retorcerlo y hacerme quedar como la mala. Ustedes no quieren escuchar la verdad, ¿verdad? Nunca han querido enfrentar lo que me hicieron y ahora están actuando como si yo fuera la que está rota. Pues ya terminé, se acabó. No quiero que me vuelvan a contactar, no los necesito y no los quiero en mi vida. He estado mejor sin ustedes y pienso seguir así. Vi a Kylie y su hermano y parecían furiosos con sus padres. Me pidieron que me quedara un poco más, pero ya no quería estar ahí y nada bueno iba a suceder si me quedaba más tiempo, así que ese fue el resultado de la reunión. No quiero pensar que todo fue malo porque me sentí muy bien con mis hermanos, a pesar de que mis padres intentaron arruinar todo, pero sí. Mis padres biológicos nunca van a aceptar que la volvieron a contactar conmigo por su propia culpa. Siempre lo han hecho por razones egoístas y hasta sus hijos han visto ese lado de ellos. Actualización 3. Han pasado unas semanas desde la reunión con mis padres biológicos y pensé que eso sería todo. Después de eso, mis padres no querrían verme de nuevo y es probable que se lo hubieran prohibido a sus hijos también. No estoy arrepentida, dije lo que tenía que decir, pero recibí mensajes de Kylie y Matt. Ambos se disculparon en nombre de sus padres. Kylie y Matt admitieron que estaban horrorizados al escuchar por todo lo que pasé en el sistema de acogida y al ver cómo sus padres minimizaron mi historia. Me escribieron sobre lo avergonzados que se sentían de ellos, como jamás habían esperado que sus propios padres pudieran tratar a una hija así. Después de que me fui, mis padres biológicos continuaron negando mi versión de la historia, siguieron minimizando todo, actuando como si yo fuera la que estaba equivocada por haberles contado mi historia. En un momento, mi padre biológico incluso llegó a decir que no sentía ningún remordimiento por haberme abandonado. Kylie y su hermano dijeron que escuchar la verdad de mi boca y ver la reacción de sus padres los hizo ver con claridad. Ya no podían verlos de la misma manera, ahora los veían con otros ojos y eso los hacía cuestionarse todo lo que alguna vez habían creído sobre su familia. Ambos me ofrecieron volver a vernos o ayudarme de cualquier manera que pudieran, querían estar ahí para mí, compensar de alguna forma lo que sus padres me habían hecho. Creo que ellos sienten culpa por ellos mismos y por mis padres, pero no creo que ellos deberían sentirla, ya que hasta hace poco no sabían de mi existencia. Ellos quieren saber más sobre mí y les concedí, pero hasta ahí. También les escribí que, aunque mi tiempo en el sistema de acogida fue un infierno, ahora eso quedó atrás. Reconstruí mi vida pedazo a pedazo con mis propias manos. Les dije que entendía su enojo hacia sus padres, pero que no quería ser la causa de una ruptura entre ellos. Ellos tenían su propia vida y yo no quería ser la razón de más conflictos en su familia. Kylie y su hermano me enviaron algunos correos más tratando de convencerme de al menos mantener contacto con ellos, pero no sé qué haré. Parte de mí quiere seguir teniendo contacto con ellos,
pero otra parte quiere estar alejada de mis padres biológicos. Actualización 4. Me he mantenido alejada de mis padres porque no quiero escucharlos otra vez acusarme de algo cuando ellos han sido los horribles de todas formas. Mis hermanos han hecho algo que ha provocado un sismo familiar para todos, contarle la verdad al resto de la familia. Los padres de mi padre biológico nunca supieron de mi adopción, mientras que los de mi madre sí recuerdan bien. Bueno, tanto Kylie como Matt fueron a contarles todo sobre mí, sobre el contacto que tuvimos hace años y sobre la última cena. Esto desató una guerra familiar de proporciones bíblicas. He recibido otro correo de Matt y Kylie contándome lo que sucedió, además de advertirme que pronto recibiría otros correos y no de ellos. Los padres de mi padre estaban sorprendidos y, curiosamente, con ganas de conocerme, pero al mismo tiempo estaban enojados con los padres de mi madre biológica por no haberles dicho nada. Dijeron que podrían haber resuelto esto de otra forma en vez de simplemente entregarme al sistema de acogida. Poco después del correo de mis hermanos, recibí uno de ellos expresando su deseo de conocerme. Por otro lado, mis abuelos maternos también estaban furiosos con mis padres, porque si bien estuvieron a favor de darme en adopción, ya que mis padres no iban a ser responsables de mí, nunca esperaron que me contactaran de nuevo solo para lastimarme. Incluso la última cena les pareció un horror porque esa no era la forma de manejar la situación. También me escribieron un correo queriendo conocerme. Al final, mis hermanos y yo decidimos organizar una gran reunión con todos mis abuelos y ellos en casa de mis abuelos paternos, pero sin mis padres. Fue una experiencia completamente diferente a la cena, porque aunque hubo algunas lágrimas, no les voy a mentir, también fue muy reconfortante. No solo pude hablar sobre mi vida sin interrupciones, sino también escuchar a mis hermanos y mis abuelos. Pasamos muchas horas conversando. Aunque todavía quedan muchas más para conocernos, mis abuelos han tenido una vida muy interesante y mis hermanos son los mejores que podría pedir. Después de eso, he seguido reuniéndome con ellos, pero de forma separada, como para tener una conversación más cercana uno a uno y aunque es intenso, me encanta porque puedo aprender muchas cosas. Por ejemplo, con Kylie nos llevamos muy bien y coincidimos en muchas cosas. Creo que me encanta tener una hermana menor, así como creo que ella disfruta tener una hermana mayor. Con Matt es diferente, porque es un niño y no me interesan tanto las cosas que le gustan a los chicos, pero hemos ido al cine y luego a comer comida chatarra y esa última parte, aunque sé que no es saludable, es la que más disfrutamos. Aún así, me encanta escucharlo hablar sobre deportes y esas cosas, aunque no entiendo demasiado. Mis padres, por su parte, no están muy felices de que toda la familia me esté adoptando en cierta forma, porque siguen insistiendo en que lo que hicieron no fue tan grave. Sin embargo, aunque no lo hubiera sido, eso no justifica que me hayan contactado solo para sentirse mejor ellos mientras me volvían a lastimar. Eso no es lo que haría un verdadero padre. Han estado discutiendo con sus respectivos padres y cada uno de ellos les ha dicho algo diferente, pero siguiendo la misma línea. Mis abuelos paternos les han dicho que pueden olvidarse de ellos porque lo que hicieron es imperdonable. Una de las razones por las que nunca les contaron sobre mí es que son religiosos al punto de haberme invitado el domingo a misa, pero les dije que no soy creyente y no me han presionado. A pesar de lo que pensaba, el hecho de que sean religiosos no los hace intolerantes o malas personas, incluso me atrevería a decir que son de las personas más cálidas que he conocido. Mis abuelos maternos, en cambio, les dijeron que no se metieran en esto porque la familia quiere conocerme, les han dicho que ya han hecho suficiente daño y que si saben lo que les conviene deberían quedarse callados. Intentaron impedir que mis hermanos se comunicaran conmigo o salieran conmigo, pero gracias a mis abuelos maternos, que son los únicos que aún hablan con ellos, lograron hacerlos recapacitar por el momento. Mientras no tenga que tratar con mis padres, todo va increíblemente bien y creo que es mutuo, porque ellos tampoco han querido saber nada de mí aún. Pareciera que me odian, no me desprecian, pero mientras no me impidan ver al resto de la familia, eso es perfecto. No diré que ahora tengo una familia, pero se siente bien conocer a esta gente, me siento amada de una forma diferente al amor que me da mi novio, como dos cosas diferentes. Incluso han peleado por decidir con quién pasaré las fiestas este año, pero son esas peleas amistosas, muy diferentes a las discusiones que había en Navidad en los hogares de acogida. Por eso creo que esta será mi última actualización aquí, con todo el tiempo perdido que tengo que recuperar casi no tengo espacio para sentarme a escribir. Incluso he tardado semanas en hacerlo porque nunca encontraba el momento entre pasar tiempo con mis hermanos, presentándoles a mis amigos y reuniéndome con mis abuelos para tomar café y comer pastel. Me siento muy ocupada, pero es el tipo de ocupación que disfruto tener.